Revelado. 8 alimentos congelados que pueden transformar tu salud si tienes más de 60 años. Doña Elena, con sus 65 años, sentía que el tiempo le había dibujado arrugas de tristeza en el rostro. Desde la muerte de su esposo, la vida se había vuelto una sombra gris en el pequeño pueblo donde vivía. La ausencia de su compañero la había dejado atrapada en una rutina monótona, dedicada a cuidar de sus hijos, quienes poco a poco se habían convertido en extraños. A medida que se distanciaban, la soledad la abrazaba con más fuerza, y su salud comenzaba a deteriorarse. Esa mañana, al salir al mercado, sintió una punzada en el pecho ante la visión de las risas de un grupo de mujeres que se reunían en un puesto de verduras. Su conversación la atrapó. «Los alimentos congelados no solo son prácticos, son milagrosos», decía una de ellas. Elena escuchaba atenta, sintiendo una chispa de curiosidad mientras recordaba los días en que, junto a su esposo, exploraban nuevos platillos. Nunca se había considerado egoísta por priorizar sus necesidades, pero el eco de sus hijos la asaltaba. «¿Por qué ahora, mamá? ¿No es suficiente lo que hacemos por ti?» Las voces de preocupación se convertían en un grillete que la mantenía en silencio, temerosa de compartir sus ansias, de volver a sentirse viva. La culpa se instaló en su corazón. ¿Era correcto pensar en sí misma en un mundo donde su familia necesitaba su constante entrega? Una lucha interna se desataba en su mente a cada minuto. Decidió investigar más sobre esos alimentos que habían despertado su interés, pero a cada paso se sentía más inquieta. La presión familiar se hacía palpable en sus hombros. Mientras vivía el dilema del autocuidado, una sombra de ansiedad la envolvía. Cada vez que preparaba una comida nueva que incluía aquellos productos, el miedo al juicio de sus hijos la paralizaba. Su mente se inundaba de preguntas. ¿Podrían entender que buscaba mejorar mi salud, no para ser una carga, sino para ser un soporte? Sentía que su vida dependía de su decisión, y eso la asustaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sentimiento de angustia creció en Elena como una tormenta. Una tarde, mientras lavaba los trastes, se permitió un momento de reflexión. La mirada de su nieta Sofía, llena de comprensión y luz, la aconsejó a seguir adelante con su exploración culinaria. Juntas comenzaron a cocinar, creando platillos que no solo nutrían su cuerpo, también despertaban recuerdos felices. Sin embargo, la carga de la desaprobación de sus hijos se cernía como un espectro. El día que les presentó su nueva receta, el silencio en la mesa fue abrumador. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó uno de sus hijos, sus ojos llenos de reproche. Elena sintió que su corazón se estrellaba. El deseo de vivir, de mejorar, se convertía en un conflicto desgarrador. Sus manos temblaban mientras aguardaba que alguien, al menos uno, comprendiera su lucha interna. La idea de que su búsqueda de bienestar se viera como una traición la dejó en un estado de desasosiego profundo. La atmósfera en el hogar se volvió densa y opresiva. ¿Podría ser que el camino hacia su autodescubrimiento llevara a un abismo irremediable con su familia? La lucha entre el amor y el deseo de ser valiente parecía insuperable. Y aún había tanto que descubrir. ¿Tendría la fuerza para enfrentar esta tormenta o el sacrificio que había hecho toda su vida la llevaría a renunciar de nuevo a sí misma? El día siguiente, Elena se despertó con una decisión resonando en su mente. No podía dejar que el miedo y la desaprobación la definieran. Se miró en el espejo, observando cada arruga como un testimonio de sus alegrías y dolores pasados. Era hora de retomar el control de su vida. No solo por ella, sino por su familia, que aún necesitaba de su fortaleza.
En cuanto levantó la vista, su mirada se detuvo en una caja de alimentos congelados, uno de los pequeños tesoros que había ido acumulando. Se acercó y, en un acto de determinación, comenzó a planear su próximo platillo. Y si esta vez, en lugar de ocultar sus intenciones, compartía abiertamente su experiencia con ellos. Esa podría ser la clave para disolver las dudas que su familia tenía sobre su nuevo estilo de vida. La idea le dio vigor. Sería una cena temática, donde ella explicaría cada elección que había hecho. Una fiesta no solo para disfrutar de la comida, sino para resaltar la importancia de cuidar de uno mismo. Con cada ingrediente que sacaba de la caja, se sentía más empoderada, como si ese acto en sí mismo fuera una afirmación de su valor. Mientras organizaba los ingredientes, se preguntó cómo presentar la velada para que sus hijos pudieran ver su verdadero propósito. Familiarizarse con los alimentos congelados era la base, pero eso no era suficiente. Necesitaba ayudarlos a entender su necesidad de bienestar. Con cada corte de cebolla y cada trozo de pollo descongelándose, la angustia se disolvía, reemplazada por una sensación creciente de paz. Esa noche, cuando sus hijos llegaron a cenar, el ambiente que había creado era diferente al habitual. La luz tenue y el aroma de la cocina llenando el aire eran invitaciones a una nueva forma de conexión. «Hoy no solo cenamos, les invito a un viaje», les anunció Elena con una voz más firme de lo que sentía, aunque por dentro el grito de su corazón era ensordecedor. «¿Me entenderán?». Al presentar el platillo, comenzó a hablar sobre cómo estos alimentos no solo la nutrían físicamente, sino que también eran un símbolo de su renacimiento personal. «He estado escondida en mí misma, y no quiero que eso se convierta en un hábito», expresó mientras observaba la reacción de sus hijos. Las miradas de sus hijos variaban entre la sorpresa y la confusión. Una les hizo cuestionar, pero Elena se mantuvo firme. Cuando una de sus hijas comentó sobre la sinceridad que resonaba en su voz, Elena sintió una pequeña esperanza brotar. Había sembrado la semilla de un nuevo diálogo, un primer paso hacia la comprensión. Pero la cena también provocó tensiones. Preguntas sobre su nuevo estilo de vida surgieron y la incomodidad se palpaba en el aire. «Mamá, ¿realmente crees que deberías experimentar con todo esto ahora?», interrogó uno de sus hijos, recordándole lo difícil que habían sido los últimos meses. El fuego en su interior se intensificó. La necesidad de defender su decisión y reafirmar su identidad crecía dentro de ella. «Esto no se trata solo de mí, sino de todos nosotros», respondió, sintiendo que, aunque sus palabras eran firmes, también estaban en riesgo de resbalar hacia el abismo del conflicto familiar. Mientras se desarrollaba esta conversación, Elena se dio cuenta de que no era solo su bienestar lo que estaba en juego, era la posibilidad de un nuevo vínculo con sus hijos. El encuentro tuvo un impacto que no podía predecir, pero sabía que se trataba de un pequeño triunfo. Sin embargo, la batalla estaba lejos de ser ganada. El diálogo que había comenzado la llevaba a la reflexión. Las redes que ella misma había tejido alrededor de su vida debían ser desmanteladas para permitir la llegada de algo nuevo. Pero, ¿podría resistir la mirada en blanco de su hijo? Fuera de lo que parecía un silencio sanador, la lucha por el entendimiento aún estaba por comenzar. Tenía que encontrar el valor dentro de sí misma, no solo para seguir adelante, sino también para navegar las tempestades que avisoraba en el horizonte. La pregunta seguía latente. ¿Podría el amor, aunque retado, ser el puente para sanar las viejas heridas y crear una nueva historia en la que todos pudieran participar? El camino apenas comenzaba, y Elena emprendía lo que jamás pensó que tendría que llevar a cabo. Energía y ansiedad se entrelazaban mientras pensaba en la próxima cena. Había llegado el momento de enfrentar las dudas que alimentaban los miedos y sacar a relucir los secretos guardados bajo la superficie de su vida. ¿Estaba su familia lista para enfrentarse a estas verdades que cambiarían todo lo que creían? Elena se despertó inspirada por lo que había experimentado en la cena anterior. La conexión con sus hijos había sido reveladora, aunque tensiones latentes aún palpitaban en la atmósfera familiar.
Sin embargo, ese primer paso la había preparado para organizar nuevamente una velada, esta vez con el objetivo de profundizar aún más, de empoderarse en sus propias elecciones y en la dirección que quería darle a su vida. Mientras los días pasaban, se dedicó a investigar los beneficios de una alimentación consciente, especialmente aquellos que prometían un impacto positivo en la salud, a su edad y en la vida de su familia. Llenó su mente de conocimientos sobre alimentos que, a menudo, pasaban desapercibidos. Aprender sobre el aguacate, el kale, las legumbres y sus beneficios la llevó a meditar en su propio viaje personal hacia el bienestar, un sendero que había estado bloqueado por el miedo y la duda. En su tiempo de preparación, se dedicó a afilar sus habilidades en la cocina. A cada nivel de su aprendizaje, iba descubriendo una faceta desconocida de sí misma, una cocinera de alimentos saludables, una madre comprometida a nutrir no solo el cuerpo, sino también los lazos familiares. Planeó un menú basado en el tema de la salud, incluyendo los superalimentos que había estudiado. El día de la cena, su emoción se mezcló con nerviosismo. Antes de que sus hijos llegaran, Elena organizó la mesa como una invitación a un viaje de autorreflexión y redescubrimiento. Colocó pequeñas tarjetas junto a cada plato, donde escribió datos interesantes sobre cada alimento que ofrecía. «Hoy no solo les serviré comida, les ofreceré conocimiento», pensó con determinación, sintiendo el calor en su pecho mientras se preparaba para otra ronda de conversaciones profundas. A medida que la velada avanzaba, sus hijos miraban con curiosidad la variedad de platillos frente a ellos. Al respecto, Elena se sintió capaz de abrir su corazón. No se trata solo de comer bien. Se trata de cuidar de nosotros mismos y de lo que significa esto para nuestra familia, expresó, observando los rostros de sus hijos mientras absorbían sus palabras. La respuesta fue un silencio intrigante. Sin embargo, la inercia del pasado no desapareció tan fácilmente. Uno de sus hijos rompió el hielo con una pregunta difícil. «¿Por qué hacer esto ahora, mamá? Siempre hemos comido lo que hay, y nunca nos ha hecho daño». La inquietud en su voz era palpable, y Elena sintió que sus manos temblaban al enfrentarse a una resistencia familiar que se había instalado como un viejo amigo. Elena inhaló hondo, permitiendo que la angustia se convirtiera en energía. «Porque estoy cambiando, y quiero que lo hagamos juntos. Esta es mi forma de mostrarles que pueden compartir este viaje conmigo. No se trata de prohibiciones, se trata de opciones», respondió con convicción, comenzando a cuestionar también en su interior si esa conversación podría ser la respuesta que necesitaban todos. Se percató de que comunicar sus necesidades era parte esencial de sanar. En el desarrollo de la cena, la conversación se mantuvo activa, pero una revelación personal brotó de su interior. Elena compartió una experiencia que había marcado su vida, un episodio de su adolescencia en el que se sintió inadecuada. Sacar a la luz esos recuerdos no solo la liberaba, sino que pudo ver cómo sus hijos respondían a su vulnerabilidad con una gama de emociones que variaban desde la empatía hasta la confusión. La cena concluyó en un ambiente de reflexión, pero no sin dejar abierta la puerta al diálogo. Elena no tenía la solución a todos los problemas familiares, pero había encendido una chispa. En su interior, algo también había cambiado. Se sentía más fuerte, más decidida. Mientras se retiraba a su habitación esa noche, Elena se preguntó cómo podría llevar esta nueva energía a cada rincón de su vida. En su mente, una inquietante idea empezó a germinar. ¿Cuál sería el siguiente paso si no solo quería que su familia entendiera su viaje, sino que se unieran a ella en este proceso de transformación? Quizás había un camino más profundo que explorar, algo que desafiara aún más sus límites y les ofreciera una nueva perspectiva no solo sobre la comida, sino sobre el propósito de sus vidas. Con el peso de estas preguntas en su corazón, Elena se prometió comenzar a trabajar en su definición de salud y bienestar, no simplemente como una madre, sino como una mujer que busca su lugar en el mundo, aun cuando todo a su alrededor parezca estar en un estado de confusión.
¿Estaba lista para liderar esa transformación personal en un viaje colectivo? La respuesta comenzaba a tomar forma en su mente, pero la inquietud seguía allí, esperando. Al levantarse por la mañana, Elena sintió que la luz del sol iluminaba algo más que su hogar. Iluminaba un nuevo propósito. Esa idea de trascender su papel de madre hacia un liderazgo más activo en la vida de su familia había comenzado a tomar forma. Se encontró pensando que no se trataba solo de alimentar a sus hijos, sino de cultivarlos. Esa mañana decidió explorar un concepto más profundo: la transformación personal y comunitaria a través de la salud. El enfoque había cambiado de los alimentos a una filosofía de vida. Reflexionó sobre lo que significaba realmente tener salud en sus más de 60 años. Sabía que el camino hacia el bienestar no solo era un reto físico, sino también emocional e intelectual. Así que, sin perder tiempo, comenzó a investigar sobre el impacto de la nutrición en la composición corporal y en la energía diaria de las personas mayores. Los estudios sobre el efecto de ciertos alimentos en la salud cognitiva la cautivaron. Mientras leía, Elena imaginó cómo podría compartir esos descubrimientos estratégicamente con sus hijos, no como un discurso, sino como experiencias vivenciales. Decidió que su siguiente paso sería organizar un taller familiar, uno que se basara no solo en la cocina, sino también en la experiencia colectiva de aprendizaje. Se sentó en su cocina, un lugar que ahora veía como un laboratorio. Escribió una lista de actividades y recetas para ese taller, donde sus hijos no solo prepararían comida, sino que también participarían en conversaciones sobre el impacto de sus elecciones alimenticias a largo plazo. El proceso la llevó a buscar recetas saludables que incorporaran ingredientes que no solo fueran nuevos para sus hijos, sino que también tuvieran un propósito. ¿Cómo presentarían el brócoli, la quinoa o las espinacas de una manera que despertara su curiosidad? Elena sonrió al pensar en las pequeñas sorpresas que podrían esconderse detrás de esos platos. La idea de crear un entorno enriquecedor comenzó a emocionarla. Elena sentía que estaba en el umbral de un viaje significativamente más grande, una transformación que podría incluir a su familia entera. Reflexionó sobre sus propios miedos. El miedo a ser rechazada, a no ser escuchada, a que sus ideas no resonaran. Este sentimiento de vulnerabilidad la guiaba hacia una mayor autenticidad. ¿Acaso su vida sería más rica si dejaba que sus hijos entraran en contacto con sus propias inseguridades? Una vez que se sintió lista, les habló a sus hijos sobre su visión. Quiero que hagamos algo diferente. No solo necesitamos cocinar, necesitamos aprender y crecer juntos, dijo con firmeza. Sus hijos la escucharon, aunque notó la desconfianza en sus miradas. Marcus, su hijo mayor, expresó en voz alta lo que todos pensaban. ¿Por qué deberíamos cambiar lo que hemos hecho toda la vida? Siempre hemos estado bien. Su suposición desencadenó en Elena una profunda reflexión. ¿Podía realmente persuadirlos de un cambio basado en su experiencia personal? Decidió que lo que necesitaba era una demostración clara. Entonces, se comprometió a preparar una comida especial y a invitar también a algunas amigas que compartían su visión de bienestar. Esta interacción podría ser el vehículo para inspirar no solo a su familia, sino también a ella misma. La idea de dar un paso al frente, dirigir un taller incluso en la presencia de sus amigas, la hacía sentir viva. Sin embargo, antes de actuar, no podía ignorar sus dudas profundas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si el cambio era demasiado grande para aceptar? En su mente, la lucha se intensificaba entre el deseo de innovar y el miedo a fracasar. Con cada pensamiento surgía la pregunta: ¿estaba realmente lista para desafiar su propia zona de confort y guiar a su familia? La respuesta a esos dilemas parecía fluir lentamente dentro de ella, pero el camino aún estaba cargado de incertidumbres. Con la mente llena de sueños y temores, Elena decidió dar un pequeño paso: escribir un diario de su proceso, sus emociones, sus inquietudes, sus logros. Cada página sería una promesa de autoconocimiento, un compromiso con la verdad de su viaje.
Estaba decidida a llevar su transformación al siguiente nivel, no solo para ella, sino también para aquellos a quienes amaba profundamente. Con el papel y el bolígrafo en mano, una nueva pregunta resonó en su mente. ¿Sería capaz de inspirar a sus hijos a abrazar su propia transformación, deseando también cambiar su historia familiar para siempre? La respuesta, por ahora, permanecía en el horizonte, desafiando su determinación. Elena comenzó su día revisando su boceto del taller. La emoción y la ansiedad palpitaban en su pecho al imaginar a su familia reunida, participando activamente en el proceso de creación. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que quería lograr, surgían nuevas dudas. ¿Estaba realmente preparada para guiar una experiencia que podría alterar la dinámica familiar? ¿Sería capaz de hacerlo bien? Se lamentó que este taller, nacido de su deseo de conectar, la sentía cada vez más como una carga. Tal vez había subestimado la resistencia que podría enfrentar. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió profundizar en su propio autoconocimiento. Durante la tarde, se sentó en el sofá, su diario en el regazo, y comenzó a plasmar sus miedos. Su pluma se convirtió en un espejo que reflejaba sus inseguridades y deseos. ¿Qué es lo que realmente espero de este taller?, se preguntó. Reflexionó sobre sus propias experiencias, recordando momentos en los que se había sentido verdaderamente viva, cuando sus acciones resonaban en quienes la rodeaban. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que más anhelaba no era tanto cambiar su dieta, sino fomentar un ambiente donde su familia pudiera ser más consciente de sí misma. La noche llegó, y con ella la oscuridad tranquila que a veces traía claridad. Mientras el mundo se quietaba, empató su camino con el de sus hijos. Imaginó conversaciones íntimas de cocina, donde se cambiaban recetas y se compartían emociones. Imaginó risas y descubrimientos. En ese instante, pudo ver más allá de sus preocupaciones. Comprendió que si lograba iniciar un diálogo, podría sembrar pequeñas semillas de curiosidad en ellos. Al día siguiente, se despertó con un sentido renovado de propósito. Hizo una lista de los temas que quería abordar en el taller, desde la importancia de la hidratación hasta el consumo de superalimentos, como el aguacate y las semillas de chía. Sabía que la clave estaba en enmarcar la información de manera accesible. Un tipo de charla cotidiana pero significativa. Esa noche, se sentó en la mesa con su familia para la cena. Con cada bocado, pensó en las debilidades y fortalezas de sus seres queridos, en cómo cada uno de ellos podría beneficiarse de un enfoque distinto a la comida. Abordó el tema del taller, pero con un enfoque diferente. En lugar de presentar su idea como un deber, la convirtió en una aventura. «Quiero hacer de nuestra cocina un lugar de descubrimiento y diversión», dijo con entusiasmo. Sin embargo, notó cómo la incredulidad se cernía sobre sus hijos y no se sintió disuadida. Estaba acostumbrada a la resistencia, pero cada día se sentía más determinada a avanzar. Cuando la cena terminó, se despidió de ellos con una oración silenciosa de entrega. Sabía que no podía obligarles a aceptar su visión. La transformación debía surgir de ellos, de su disposición a escuchar y experimentar. Pese a los desafíos evidentes, un pequeño rincón de esperanza comenzó a florecer en su interior. Esa noche escribió en su diario: «El camino hacia el cambio involucra la incertidumbre, pero si me aferro a mi propósito, estoy un paso más cerca de conectar con ellos». A medida que se adentraba en este nuevo enfoque, una inquietud se entrelazó con su energía. La próxima semana ofrecería una degustación de recetas y compartiría su visión sobre los alimentos. Había decidido invitar no solo a sus hijos, sino también a sus amigos y vecinos. La idea de compartir esa visión más allá de su hogar la llenaba de entusiasmo, pero al mismo tiempo surgía el miedo. ¿Y si fracasaba? Con cada día que pasaba, la tensión se acumulaba dentro de ella, mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que incluso sus amigos pudieran no apoyar su propuesta. Las dudas a veces son suaves, como un susurro, otras, un grito. Un deseo ardiente construía un camino que nunca había imaginado para ella. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la oposición?
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para convertir esa idea en realidad? Elena sabía que su siguiente paso definiría no solo su destino, sino el de su familia. El momento no estaba lejos. Con el primer taller a la vista, el verdadero desafío comenzaría en cuanto sus amigos y familia cruzaran la puerta. ¿Sería capaz de superar sus miedos y conectar de manera auténtica con ellos? ¿Estaría dispuesta a arriesgar su corazón para abrir la puerta de la transformación? La incertidumbre palpitaría en su pecho, ansiosa por revelarse. La semana transcurrió con la rapidez de un rayo. Elena se encontraba atrapada en una espiral de preparación. Las recetas estaban elegidas, los ingredientes comprados, pero la ansiedad parecía multiplicarse con cada día que pasaba. Antes de acostarse, su mente se agolpaba en un torbellino de pensamientos. ¿Sería capaz de generar un ambiente cálido y acogedor? ¿Los sabores elegidos realmente resonarían con sus amigos y familiares? El día de la degustación llegó, y con él una ansiedad palpable. El aire en su cocina estaba cargado de incertidumbre. Cada plato que preparaba era un esfuerzo por manifestar su visión, un intento por encarnar todo lo que había trabajado en las semanas anteriores. Las recetas, que en un principio eran solo palabras en el papel, cobraban vida en sus manos mientras mezclaba sabores y los adornaba con cariño. Sin embargo, cada pequeño error en la presentación la llenaba de dudas. ¿Cómo podía esperar que todo saliera bien si ni siquiera podía aplicar una pizca adecuada de sal? En medio de la tormenta interna, Elena recordó lo que había escrito en su diario. La transformación debía surgir de ellos. Debía permitir que su familia y amigos se sintieran cómodos para explorar. A pesar de que su corazón latía con fuerza, comprendió que su objetivo no era presentar un banquete perfecto, sino abrir un espacio para la conexión. Cuando sus invitados llegaron, el ambiente era una combinación de emoción y escepticismo. Las conversaciones murmuradas en la sala la hicieron más consciente de cómo sus seres queridos no solo eran comensales, sino también críticos. La asombro elegiría discutir los ingredientes más exóticos que había incorporado en las recetas. Pero Elena decidió no dejarse vencer por la inquietud. Se centró en el momento, sintiendo que cada sonrisa y cada mirada de curiosidad eran pequeñas victorias contra el miedo que la acechaba. Se sentaron alrededor de la mesa, un círculo de rostros familiares. Elena respiró hondo y comenzó a hablar sobre la importancia de cada plato, compartiendo no solo los beneficios nutricionales, sino también anécdotas de su propia infancia que vinculaban esos sabores a momentos de alegría. Era su oportunidad de tejer los hilos de la emoción en cada bocado. Poco a poco, la atmósfera comenzó a cambiar. Las risas emergieron, y los murmullos de curiosidad terminaron convirtiéndose en preguntas para compartir. Sin embargo, el desafío mayor vino en la forma de su hermano mayor, Javier. Conocido por su sinceridad brutal, miró a Elena mientras probaba un platillo inusual hecho con quinoa e ingredientes que ella consideraba innovadores. ¿Realmente crees que esto es comida? ¿Para nosotros? Su tono tenía un trasfondo de desprecio más evidente que las palabras. Elena sintió que su estómago se apretaba. Las palabras de su hermano resonaron como un eco de sus propias dudas, llevándola a un abismo de inseguridad. Pero, en lugar de dejar que la crítica la paralizara, cerró los ojos por un instante y se recordó el propósito detrás de su desafío. Su voz se mantuvo firme mientras respondía: «No siempre podemos quedarnos cómodos en lo familiar, Javier. Tal vez esta es una oportunidad para redescubrir lo que significa la cocina en nuestras vidas». Esa respuesta abierta generó un silencio momentáneo en el grupo. Sus amigos y familia comenzaron a procesar la idea de que la cocina podría ser un espacio para la exploración y el cambio. Cada bocado, cada conversación, poco a poco empezó a construir un puente de conexión que Elena había deseado. Sin embargo, mientras las risas resonaban en la habitación, una sombra de preocupación aún persistía en su mente. Había logrado superar un obstáculo, pero sabía que esto era solo el principio. La práctica del cambio es sustancialmente distinta a la experiencia vivida, y su valía estaría en el compromiso continuo de su familia.
Al terminar la degustación y después de un suave aplauso, un silencio abrumador abrazó la habitación. Elena observó cómo cada rostro se transformaba, pero un pensamiento inquietante persistía. ¿Había sido suficiente? Las resistencias internas aún latentes encontrarían la forma de salir a la superficie con los días. Un delicado hilo de ansiedad se entrelazó con su determinación renovada. Consciente de que la realidad del verdadero cambio se mediría en el tiempo, su misión apenas había comenzado. Lo que estaba en juego ahora era mucho más que un taller. Era el reencuentro con sus seres queridos, una búsqueda de conexión que podía ser transformadora o desalentadora. Mientras miraba a su familia, Elena sintió que un nuevo ciclo se abría frente a ella, llevando consigo la promesa de la evolución personal y familiar. Con la mente llena de ideas y desafíos, se dio cuenta de algo crucial. Si realmente deseaba profundizar, debía permanecer abierta a la crítica e incluso abrazar el papel de inquietante pionera. La próxima vez, se prometió a sí misma, debo estar aún más lista para los desafíos, para la resistencia. Fuera de su ventana, las primeras estrellas brillaban, recordándole que cada miembro de su familia tenía su propio proceso para atravesar, y esto había sido solo un primer encuentro. La tensión en su pecho se intensificó. ¿Sería capaz de recorrer este camino sin perder el rumbo entre sus miedos y el deseo de acercarse a ellos? El día siguiente a la degustación dejó a Elena en un estado de reflexión, envuelta en la mezcla de satisfacción y ansiedad. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era un eco de la velada anterior. Su mente divagaba, retrocedía y avanzaba en recuerdos de risas y miradas críticas, pero también en nuevas ideas sobre cómo perfeccionar su arte. Durante la mañana, Elena decidió hacer una lista de su propia crítica constructiva. No solo quería recibir, sino también evaluar su propia actuación en la mesa. ¿Qué funcionó?, se preguntó, garabateando respuestas rápidas. Las historias personales sobre la comida resonaron, mientras la conexión emocional pareció ser el hilo conductor más fuerte de la noche. Sin embargo, su hermano Javier aún pululaba en sus pensamientos como un fantasma perturbador. ¿Cómo puedo llevar estos momentos más allá de una cena? Comenzó a explorar qué pasos seguir para consolidar su misión con cada integrante de su familia. Sabía que no era suficiente una sola cena, un solo intento para lograr un cambio significativo y duradero. Quizás necesité más sesiones, más oportunidades de hacer preguntas, de indagar en lo que sus paladares estaban dispuestos a aceptar, murmuró para sí misma. En ese momento de entrega a la reflexión, la inquietud se convirtió en una fuerza propulsora. Elena se comprometió a abordar una realidad inherente. Necesitaba ser firme. Se propuso organizar talleres de cocina en casa cada 2 semanas, donde sus seres queridos pudieran sentirse libres de experimentar y expresar sus opiniones. La idea brotó con la energía renovada que había surgido durante la degustación. Planeó prácticas grupales, donde la creación no solo girara en torno a su visión, sino que incluyera las contribuciones de todos. Esa colaboración podría ser el camino hacia el cambio que deseaba ver. Con cada paso en la planificación, una sensación de poder se avivaba dentro de ella. Sería un espacio para el crecimiento, se dijo, imaginando la cocina llena de risas, especias y tal vez un desafío para Javier. Él necesitaba ver el valor de la diversidad culinaria, y al mismo tiempo su enfoque la llevó a cuestionarse. ¿Realmente estoy lista para enfrentar su resistencia de nuevo? La actividad continua de su mente la llevó a una conclusión implacable. La unión no podía depender de complacencia. Decidida, escribió en su diario: «Debo enfrentar la resistencia no solo de los demás, también la mía. Cada plato debe invitar a la conversación, y cada conversación debe desafiar mi valentía». Una tarde, durante una caminata que organizó en torno a la creación del primer taller, Elena se encontró con el family propio del mercado local. Los colores vivos de las frutas y verduras la inspiraron. Toda esta biodiversidad puede ser una forma de abrir mentes, pensó.
Sin embargo, la idea de presentar esos productos frescos a su familia generaba también una opresión en su pecho. Tal vez llegue a ser más resistente yo también, se decía, mientras tomaba en cuenta con detalle los ingredientes singulares, sus beneficios y la conexión cultural que representaban. Pronto, la fecha de su primer taller se fijó en el calendario. La emoción que antes era ansia se transformó en anticipación, y la inseguridad comenzaba a ser reemplazada por una visión más clara de su objetivo. Sin embargo, no podía evitar que una parte de ella permaneciera en guardia, incapaz de deshacerse del recuerdo de la mirada de duda de Javier. Con cada plática resuelta sobre ingredientes y técnicas, también se ahondaba en la relación con su hermano, que se encontraba más tensa de lo que había imaginado. Ella sabía que su próximo encuentro no sería solo gastronómico, sino una confrontación, un llamado a abrir viejas heridas. Al llegar la hora del primer taller, el ambiente en su cocina se tornó casi eléctrico, con los aromas de especias provenientes de los fogones. Sin embargo, con cada risa, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de mantener la compostura cuando su más feroz crítico se mostrara nuevamente? Una brisa helada recorrió su espalda, mientras estos pensamientos se mezclaban con el olor del cilantro recién picado. Mientras organizaba los ingredientes, una parte de ella se preparaba para un enfrentamiento. Esta vez, sin embargo, no iba a ser solo un reto culinario, sino una prueba de su compromiso por acercarse a sus seres queridos, por descubrir sus propios límites y los de su familia. Así, con el corazón latiendo desbocado, pronunció una vez más: «Estoy lista para esto». ¿Qué sucedería cuando la resistencia fuera confrontada en su salsa más cruda? El aroma inconfundible de las especias llenaba la cocina, mientras los asistentes al primer taller de Elena comenzaban a llegar. La emoción que palpitaba en el aire parecía una mezcla de curiosidad y escepticismo. Con cada nuevo rostro que cruzaba la puerta, Elena sentía que la presión aumentaba, pero junto a esa presión también crecía su determinación. Sabía que era un momento decisivo, no solo para su pasión por la cocina, sino para sus interacciones familiares. A medida que los participantes se acomodaban, comenzaron a charlar y reír. El ambiente ligero contrastaba con el torbellino interno de Elena. Decidió comenzar la sesión con una introducción sobre su filosofía culinaria. La cocina va más allá de los ingredientes. Es una forma de conexión entre nosotros. La mirada de Javier, que se había mantenido en silencio, se convirtió en un espejo de la tensión que había estado evitando. Esa mirada la desafió. Necesitaba dirigirse a él, acercarse a esa resistencia que ella sabía que era parte de la dinámica. Elena presentó un plato de inspiración familiar, una receta que había sido transmitida de generación en generación, pero con un giro contemporáneo. Mientras explicaba cada ingrediente, observó los rostros de sus seres queridos, la confusión de Magdalena, la curiosidad de Rosa y la dura expresión de Javier. Aquel era un acto de valentía. Ella estaba expuesta. En lugar de huir de la crítica, inhaló profundamente y se dispuso a recopilar opiniones, las que consideraba necesarias para un crecimiento real. El primer componente que prepararon fue una salsa elaborada con ingredientes poco convencionales para la familia, como la guindilla y el aceite de trufa. No se trata solo de añadir sabor, se trata de abrir sus sentidos a lo desconocido, explicó mientras sus manos mezclaban. La risa se desvaneció con la llegada de la duda. 3 pares de ojos miraban con una combinación de interés y desdén. ¿Por qué cambiar lo que funciona?, preguntó Javier, rompiendo el silencio tenso que se había formado. La pregunta resonó en Elena como un desafío. Esta era la clave de su lucha. Cambiar no solo recipientes de cocción, sino mentalidades. Se dio cuenta de que tenía que estar preparada para confrontar esa resistencia con argumentos sólidos. Ella no solo quería que probaran nuevos sabores, quería que entendieran que la comida también era una forma de expresar identidad. Lo que hago no es un simple capricho, es un homenaje al pasado y una celebración del presente, respondió, enfrentando la mirada de su hermano. En su tono había una pasión renovada,
una conexión que iba más allá de la cocina. Era un llamado a la apertura. Mientras los grupos se dispersaban en la cocina, entablando discusiones animadas sobre presentaciones y combinaciones, Elena aprovechó el tiempo. Se acercó a Javier, buscando un espacio privado entre la multitud. «¿Por qué te resistes tanto a esto?», preguntó, sintiéndose vulnerable pero decidida. La respuesta de Javier fue sincera, y esa sinceridad era un campo fértil para el entendimiento. «Porque tengo miedo de cambiar, de perder lo conocido», admitió, y en ese instante las palabras de su hermano hicieron eco dentro de ella. La transformación personal que aspiraba a guiar en su familia comenzaba aquí, en la comprensión de las inseguridades del otro. «Yo también tengo miedo», confió, sorprendida de su propia apertura. En ese breve intercambio, Elena vislumbró que el cambio no solo requería cuánto se arriesgaba en la cocina, sino cuánto se arriesgaba emocionalmente. La resistencia de su hermano no era solo una barrera, era una oportunidad de crecimiento para ambos. El agradable y estruendoso bullicio de preparaciones continuaba alrededor de ellos. Sin embargo, en ese momento de conexión, Elena se dio cuenta de que la batalla iba más allá de los sabores. Era acerca de los vínculos. Se sintió nostálgica, pero, sobre todo, empoderada. Con la vista clara de lo que significaba su labor, se preparó para llevar sus ideas más allá de la cocina. Necesitaba planificar su próximo movido, y esta vez no iba a ser solo culinario. Podría ser que la verdadera transformación no se limitara a nuevos platos, sino a nuevas formas de relacionarse. Elena guardó silencio, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a preguntas que irían más allá de los ingredientes. ¿Se atrevería a desafiar más que las fronteras del paladar familiar y explorar las emociones arraigadas en ellos? La respuesta llegaría pronto, cuando decidiera abordar la resistencia de una manera más profunda. Las horas del taller transcurrieron entre risas y algunos murmullos de duda, y al finalizar, Elena se sintió agotada, pero llena de energía renovada. La conexión que había logrado con su familia a través de la cocina marcó un hito en su propio proceso de autoconocimiento. Sin embargo, ser consciente de las emociones y las inseguridades en la mesa no era suficiente. Necesitaba consolidar esa conexión. Al día siguiente, con el eco de las críticas y los elogios aún en su mente, comenzó a plasmar sus pensamientos en una hoja. Consideraba que el éxito de su taller no radicaba solo en los platos servidos, sino en el diálogo que éste había suscitado. ¿Cómo podría estructurar su próximo encuentro para seguir rompiendo barreras? Decidió que su enfoque debía incluir no solo el aprendizaje culinario, sino también momentos de reflexión sobre las experiencias de vida de cada uno. Pensando en Javier, Elena se dio cuenta de que su resistencia tenía raíces en el miedo a la transformación. Esa sensación la acompañaba desde pequeña, cada vez que deseaba crear algo nuevo. Se preguntó si otros miembros de la familia también estaban lidiando con sus propias limitaciones. El camino hacia el cambio no solo significaba sabores nuevos, era una invitación a mirar hacia adentro y enfrentar los miedos. Con ese objetivo en mente, comenzó a escribir un esquema para su próximo taller. Quería enfocarse en un tema que resonara en todos, la evolución personal. Se propuso que, además de cocinar, cada participante compartiera una historia de cambio en sus vidas. La idea era que hablaran sobre cómo superaron sus miedos, cómo se relacionaban con sus pasados y cómo eso había influido en sus paladares. Crear un espacio para el diálogo era esencial, y eso requería valentía. El día del siguiente taller, el ambiente en la cocina era diferente. La risa y el bullicio eran constantes, pero había un fleco de seriedad cuando Elena presentó la temática. Hoy no solo cocinaremos, sino que nos preguntaremos, ¿qué nos impide explorar nuevos caminos?, lanzó con determinación. Los rostros mostraron una mezcla de sorpresa y aceptación. Había iniciado una conversación que iba más allá de la simple preparación de alimentos. Javier participó más este día, y durante una pausa, compartió una historia sobre una decisión de carrera que había tomado hace años, y se había convertido en una carga para él. La vulnerabilidad que mostró resonó en todos,
y cada uno comenzó a abrirse en diferentes niveles. Las dinámicas de la cocina cambiaron. El acto de cocinar se convirtió en una metáfora. Las recetas eran sus pasiones y los ingredientes, los cambios que necesitaban integrar. Sin embargo, a medida que los relatos emergían, comenzaron a surgir tensiones. Elena se dio cuenta de que algunas historias traían a la superficie viejas heridas, y el aire se tornó pesado. ¿Cómo manejaría las reacciones que surgían? La conexión era palpable, pero el desafío estaba lejos de resolverse. La resistencia de Javier aún persistía, aunque se disfrazara de anécdotas y risas. Al final del taller, con el eco de las historias retumbando en su mente, Elena se sentó a solas en la cocina. Mientras la última luz del día se filtraba por las ventanas, comenzó a cuestionarse. ¿El éxito de este taller significaba que estaban listos para afrontar nuevos desafíos juntos? ¿O había revelado solo la necesidad de más tiempo y más profundidad? Al observar los restos de ingredientes esparcidos y los platos vacíos que reflejaban las emociones compartidas, comprendió que estaba más cerca de enfrentar la resistencia que la familia empleaba como escudo. Era un comienzo, pero también un recordatorio de que el camino de la transformación personal era un trabajo continuo. Durante esa reflexión, una idea surgió en su mente, intensa y retadora. Quizás su próximo taller debía ser más incisivo, no solo abordando las emociones, sino también explorando sus raíces culturales y familiares. ¿Sería capaz de ahondar en el pasado de su familia, en sus tradiciones, para crear una experiencia que verdaderamente cohesione? Sintió que estaba a punto de tocar un punto crucial que podría cambiar el rumbo de sus interacciones para siempre. ¿Tendría el valor de desentrañar historias ocultas y enfrentar la resistencia que permanecía latente? La siguiente etapa de su viaje personal estaba por iniciarse, y Elena sabía que la clave estaba en ser lo suficientemente valiente para desatar los miedos que pudieran surgir. Elena despertó con un propósito renovado. Durante la noche, la claridad había invadido su mente como la luz del sol que se filtraba por la ventana. Había decidido que su próximo taller no sería solo una evangelización sobre los alimentos o un intento de abrir paladares. Se convertiría en un viaje a través de su historia familiar, un camino lleno de tradición, raíces y la valentía de enfrentar los miedos que habían definido su vida y la de sus seres queridos. El día del taller llegó y la energía en la cocina era palpable. Los rostros de su familia se encontraban allí, listos pero aún dubitativos ante la proximidad de una actividad que prometía ser distinta. Sin embargo, en lugar de la habitual tensión, ahora había una vibración de curiosidad. Con cada ingrediente que colocaba sobre la mesa, sentía que debía compartir las historias que conectaban cada platillo con su linaje. Era el momento perfecto para entrelazar la nutrición con su legado familiar. Al comenzar, Elena decidió abrir el taller con una anécdota sobre su abuela, una mujer que, a pesar de las adversidades, había conseguido mantener viva la tradición culinaria familiar. Relató cómo cada domingo se reunían en torno a la mesa para compartir no solo la comida, sino sus vidas. Mientras hablaba, los ojos de su familia se ampliaban, algunos sonriendo con nostalgia, otros visiblemente conmovidos. La atmósfera en la cocina había cambiado, los ingredientes pasaron a ser símbolos de un mensaje mayor. Elena les pidió que cada uno compartiera una receta que tuviera un significado especial, algo que representara un capítulo de su historia. Un atisbo de tímida resistencia rompió el espacio, pero pronto las palabras comenzaron a fluir. La historia de su hijo mayor, Marcus, sobre el guiso que su abuela solía preparar en su infancia, resonó en los corazones de todos. Cada platillo presentado revivía recuerdos y la resistencia comenzó a desvanecerse. La conversación se volvió profunda. El taller se convirtió en una mezcla de recetas y relatos del pasado, y a medida que avanzaba la tarde, Elena ahora no solo estaba compartiendo su visión de transformación, sino que estaba dando voz a sus raíces y poniendo sobre la mesa sus luchas y triunfos. Logró captar la atención de cada miembro de su familia, mostrándoles que la comida no solo tiene que ver con el qué, sino con el por qué. Esa noche, el ambiente era cálido y fraternal.
La cena no solo era un suministro de nutrientes, sino un acto de curación ancestral. Los lazos que habían estado tensos comenzaron a aflojarse. Las conversaciones comenzaron a fluir con un nuevo propósito. La sonrisa de su hermano Javier al final de la noche la llenó de esperanza. Había compartido una historia que antes le había costado mucho, y ello había creado un espacio para la conexión emocional. Fue un momento crucial para ambos, la aceptación de que el cambio era necesario, no solo por ella, sino por el bienestar de todos. Al cerrar la velada con palabras de agradecimiento y un compromiso renovado hacia un estilo de vida más saludable, Elena sintió una carga liberarse. Había enfrentado su miedo al rechazo y en su lugar había sembrado el amor y la comprensión en su familia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que habían lanzado un nuevo comienzo. La satisfacción en su corazón era palpable. La cena no solo había sido un triunfo culinario, sino un paso firme hacia la reconexión familiar. Comprendía que el camino hacia la transformación no estaba exento de desafíos, pero había adquirido una confianza sólida en sí misma. Elena miró a sus hijos, a su hermano, y con un susurro de gratitud se dio cuenta de que había logrado mucho más que abrir una puerta a nuevas recetas. Había abierto una puerta a la renovación de la relación familiar. Esta noción de unidad y conexión comenzaría a ser la semilla de su nuevo enfoque de vida. Estaba lista para sembrar futuras oportunidades de crecimiento, no solo para ella, sino para el hogar que amaba. Con su determinación fortalecida, Elena sonrió al futuro. Cada lucha individual había sido parte del proceso. Cada desafío la había llevado a este punto de realización. Sabía que la transformación personal es un viaje que nunca termina, pero se sentía satisfecha por haber dado pasos firmes hacia un camino de bienestar, autocuidado y conexión auténtica. La vida la había tratado con grandes desafíos, pero había encontrado su propósito en medio de la adversidad. Estaba lista para abrazar lo que vendría, entendiendo que cada alimento, cada historia y cada vínculo podían transformarse en un puente hacia el bienestar colectivo. Se prometió seguir creando experiencias significativas que unieran a su familia, convertidos en el núcleo de su renovada filosofía de vida. Elena cerró su diario esa noche con una certeza inquebrantable. La salud, el bienestar y la familia se fusionaban para crear una nueva historia. Había conquistado su miedo y había demostrado que era posible vivir con propósito. La cocina, que antes solo había sido un espacio de trabajo, ahora se convertía en un laboratorio de amor, donde cada platillo servía como un recordatorio del poder de la transformación personal. No eran solo alimentos congelados, eran ingredientes de vida y amor. Y sabía que su viaje apenas había comenzado. Ahora es el momento de actuar. Si has sentido la conexión de esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas los próximos relatos inspiradores que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para ayudar a que más personas puedan descubrir estas historias emotivas. Comenta tus impresiones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber de ti. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta transformación. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡Hazlo ya!